A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Amigos y amigas, a través de los tiempos hemos tratado una serie de temas que tienen que ver con la situación macroeconómica del país y varios de sus componentes. Hemos estado tratando finanzas públicas en forma general, hemos tratado sobre el presupuesto general del Estado presentado por el gobierno a la Asamblea Nacional, las características de ese presupuesto, que es el documento más importante de las finanzas públicas ecuatorianas y de cualquier país, y hemos indicado cuán insostenible es esta situación del desequilibrio fiscal, que el gobierno sencillamente tiene que resolver, tiene que tomar las decisiones. Y hemos indicado en la parte fiscal una serie de sugerencias específicas y concretas, especialmente con una serie de expertos como el economista Jaime Carrera, por ejemplo, que es director del Observatorio Fiscal. Pero también hemos tratado aquí sobre el sector minero, que tiene unas grandes posibilidades para activar la economía ecuatoriana, para crear empleo y para ganar mucho más dólares en esta economía dolarizada. Pero también con el presidente de ese gremio vimos una serie de complicaciones que no se resuelven para poder empujar ese sector hacia adelante, como lo tiene Perú, como lo tiene Colombia, como lo tiene Chile, por ejemplo, ¿verdad? O lo tiene Bolivia. Entonces, hemos tratado también sobre el sistema de pensiones y la situación muy complicada que tiene, no solamente con el presidente de los jubilados, sino también con la señora que dirige el Banco de Inversiones del Seguro Social, como la economista Eva García, una muy buena profesional que está haciendo un buen papel en ese organismo. Pero también hemos tratado el sector agropecuario, cuán debilitado está el sector en la que no hay política agrícola. Y con el presidente del gremio, Rodrigo Gómez de la Torre, hemos sugerido una serie de acciones para que el gobierno tome en cuenta el sector agropecuario. El ministro de Agricultura actual está haciendo un esfuerzo enorme para elaborar un programa agrícola, porque el gobierno no tiene programa agrícola. Y hemos estado tratando también sobre la viabilidad en los próximos 30 años del sistema de pensiones. Y ahí decíamos alguna vez, y yo también opino favorablemente en ese sentido, de que mañana toda la gente que quiere jubilar en el Ecuador tiene que esperar 5 años más. Hay que seguir trabajando hasta los 70 años, alguna vez decíamos en este programa. ¿Por qué? Porque sencillamente las circunstancias en que está pues, el sistema de pensiones administrado por el Seguro Social tiene problemas sumamente serios y se están consumiendo las reservas a niveles que son muy peligrosos. Pero no hemos hablado sobre el sector financiero. Hemos hablado sobre sectores reales, sobre el sector fiscal, sobre el sistema monetario ecuatoriano, etcétera. Pero de la banca, fundamentalmente de la banca, que es el sector más importante del sistema financiero privado y público, no hemos hablado, no hemos tocado. Y hoy queremos desarrollar ese tema para que ustedes se sientan mucho más tranquilos de lo que están debido a la buena situación en que está la banca. La banca, mis amigos, sigue estando sólida, sigue estando solvente y líquida. ¿Por qué? Por las políticas muy adecuadas que tienen los bancos en general. No vamos en este comentario pues, a tratar la situación del Banco A, Banco A, no, porque eso no es el tema. El tema es el sistema bancario en su conjunto privado, no tampoco la banca pública, tampoco hablar sobre las cooperativas de ahorro y crédito, y en otra oportunidad conversaremos sobre la banca pública y sobre las cooperativas de ahorro y crédito. Solamente me quiero referir a los bancos privados. Pero cuando uno dice la banca está sólida, la banca está solvente, líquida, ¿qué significa esta palabra? Atrás de todo eso, ¿qué es lo que hay? Bueno,
Uno de los temas es, veamos, ¿están bien capitalizados el sistema? Sí, está bien capitalizado. Hay algunos bancos que tienen una mejor capitalización que otros, etcétera. Así es, pero así son las cosas. Entonces aquí tratamos, vuelvo a repetir, es el conjunto. Pero aparte de eso, de que están bien capitalizados, y una serie de bancos están capitalizándose a su vez, un poco más de lo que tienen como capital. Pero aparte de eso, uno comienza a ver, veamos cómo está la calidad de los activos. Por ejemplo, lo que es la cartera de crédito. Los bancos han comenzado a reducir la expansión del crédito. Aquí me permito hacer una pequeña digresión para decirle, anteriormente la expansión del crédito bancario, inclusive el Banco del Pacífico, que es estatal, porque dueño es, pues, en definitiva, el gobierno, en definitiva, ¿verdad? Esa expansión del crédito era el 15% anual aproximadamente. En la última información que existe en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, sencillamente está creciendo entre el 12 al 13%. Se está reduciendo y se va a seguir reduciendo poco a poco. Ahora, ¿por qué? Los empresarios privados, pequeños, grandes, no importa si es la agricultura, si es la industria, la pequeña industria, el sector construcción, etcétera, el comercio, dicen, ¿qué pasó pues a los bancos? ¿Por qué nos restringen el crédito? Y ahí, pues sencillamente los empresarios tienen que comprender, igual que los hogares tienen que comprender, de que los bancos están obligados a restringir el crédito porque los depósitos que alimentan a los bancos sencillamente no están creciendo adecuadamente. La banca que tenemos, esta que me estoy refiriendo, es lo que se llama la banca comercial, que su fuente de ingresos, aparte de los capitales, su fuente de ingresos fundamentalmente son los depósitos. Varios tipos de depósitos. Depósitos en la cuenta de ahorros, depósitos a plazo, que son más de 30, 60, 90, 180 días, más de un año, y los depósitos en cuenta corriente, que es el dinero que tenemos registrado en nuestras chequeras, y que giramos un cheque contra el saldo en cuenta corriente que tenemos. Esas son fundamentalmente las tres fuentes de ingresos de los bancos. ¿Para qué? Para hacer lo que le llaman la intermediación financiera. ¿Eso qué significa? Que de esos depósitos, un porcentaje, yo lo tomo para expandir el crédito a los hogares, para créditos de consumo, para vivienda, para importación de materia prima, para importación y pago de bienes de capital, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, los depósitos, esa fuente primaria y más importante de los bancos, está creciendo como al 4%, antes crecía al 5%, ahora está creciendo al 4% y creo que va a seguirse reduciendo algo. Entonces, ¿eso qué significaba? Significa que el nivel de liquidez de los bancos comenzaba a bajar. ¿Por qué? Porque el crédito era muy superior en expansión que los depósitos. Entonces, esta razón que yo les doy es técnica, pero es real. Los bancos tienen que cuidar su liquidez por una serie de circunstancias que pueden ocurrir en el futuro. El futuro es incierto y frente a la incertidumbre, los bancos, las empresas y los hogares también comienzan a tomar decisiones viendo que no hay seguridad de lo que puede pasar en el futuro, ¿sí? Entonces los bancos, frente al hecho de que no reaccionan los depósitos, y luego les voy a explicar por qué no reacciona a la liquidez total, ¿sí? Y esa razón entonces implica que los bancos tienen que ir reduciendo el crédito. Y yo creo que la expansión del crédito se va a reducir un poco más en la medida que los depósitos no responden. No es responsabilidad de los bancos. Los empresarios, yo comprendo la angustia de los empresarios, no importa cuáles sean, cuando un banco en un momento dado le pide más garantías, le pide esto, etcétera, etcétera. Y entonces pues el empresario dice, bueno, cada vez hay más restricciones. Y la verdad es que los bancos, siendo responsables, ya no con sus accionistas, sino fundamentalmente con los depositantes, porque un banco tiene un capital de 1 y mueve pues por lo menos 10 de pasivos, ¿sí? Entonces tienen irremediablemente que administrar bien su institución para darle seguridad a sus depositantes. Y de esa seguridad es donde se desprende la confianza que todavía siguen en los bancos privados ecuatorianos, y yo digo, como los bancos gozan de buena salud, seguirá habiendo confianza de los depositantes con respecto a los bancos privados. Entonces, mi amigo, esta es la intermediación y esta es la razón por qué el crédito, en cuanto a su velocidad, se está restringiendo, se está reduciendo. Pero aparte de eso, los bancos tienen en sus activos, por ejemplo, lo que llaman la cartera de crédito, que es el activo más importante de los bancos que hacen intermediación financiera. Y ahí uno dice, bueno, la calidad de la cartera de crédito, para saber
si mañana hay un problema con un cliente, si responden o no responden frente a la falla de un cliente en sus pagos. Entonces uno observa que está bien administrada esa cartera. La cartera vencida, la cartera que no genera intereses, que es lo que le llaman los bancos y una serie de especialistas le llaman la cartera improductiva, o sea, que no genera intereses, etcétera, etcétera, estaba, según el reporte de la Asociación de Bancos Privados, aproximadamente en 3.1, 3.2%. ¿Eso qué significa? Que los bancos, cada uno de ellos, están haciendo una buena administración del crédito y de los riesgos que conlleva dar un crédito. No se olvide, mis amigos, que cuando un banco da un préstamo de $100,000, $10,000, $20,000, $1 millón, $2 millones, para lo que sea, para construir una vivienda, para construir una nueva fábrica, un galpón, etcétera, etcétera, para importar maquinaria agrícola, maquinaria industrial, etcétera, toma un riesgo. Y el riesgo es de analizarlo detenidamente en términos de que de esa empresa o el nuevo proyecto que se va a iniciar va a generar los recursos suficientes, va a recobrar la caja, va a generar caja suficiente para pagar las deudas, tanto el capital como los intereses. Entonces, para eso se hace un análisis de riesgo en cada solicitud de crédito. Y entonces el banco toma una decisión, presto en estas condiciones, a esta tasa de interés, a estos plazos, con tales y tales garantías, ¿sí? Esa cartera de crédito, por lo que se ve en los estados financieros y por el informe de la Asociación de Bancos Privados, sencillamente se ve que está bien administrada. Mañana, si un cliente falla en pagar por cualquier motivo que sea, la pregunta es, ¿puede castigar un banco sin que se afecte su patrimonio? Por supuesto que sí, con las reservas que tienen los bancos. Las reservas de los bancos, y ese es otro caso muy importante, mis amigos, de la solvencia y de la buena salud de los bancos, es dos veces la cartera improductiva. En otras palabras, si mañana la cartera improductiva es, se me ocurre por decir, $1,000 millones, significa que tienen por lo menos 2,000 millones de reservas. ¿Y esas reservas de dónde han salido? Bueno, han salido de las utilidades brutas que tienen los bancos, que van sencillamente alimentando esta reserva especial por cualquier cosa. Pero también hay inversiones financieras que hacen los bancos de comprar, por ejemplo, en la bolsa de valores, comprar obligaciones que emiten empresas grandes, empresas que están con buena salud, como Sedal, por ejemplo, una empresa de aluminio, o La Favorita, o cualquier otro de esos otros clientes que son grandes en su tamaño o mediano. Entonces, sencillamente, emiten estos papelitos que se llaman obligaciones a 2, 3, 4 años y los bancos hacen un análisis de esas obligaciones, hacen un análisis del emisor, vale decir, de Sedal o de la compañía que ya mencioné anteriormente y dicen, muy bien, voy a comprar esto por $1 millón, $100,000, $400,000, $2 millones, etcétera. Es inversión financiera que hacen sencillamente los bancos. Y aquí también hay un análisis de riesgo que hacen los bancos igual que en crédito. Eso también se observa que es una cartera de inversión que es saludable. Por lo tanto, uno puede decir que en el sistema bancario en su conjunto, la calidad de los activos de los bancos luce bien. Y eso es buena noticia. Buena noticia no para el banquero, buena noticia para los depositantes, buena noticia para los clientes de la banca, buena noticia para el gobierno, para la sociedad en su conjunto. Recordemos, mi amigo, el año 99. Por supuesto, aquí no va a haber síntomas de ningún tipo de esa, pero yo solamente le recuerdo lo que pasó en el 99, en que falló la supervisión bancaria y en la que una serie de bancos cometieron errores graves, etcétera. Hoy no pasa eso. Hoy los bancos tienen buena salud, vuelvo a repetir, hablo del conjunto, no hablo de un banco ABC. Ya cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas, decide pues hacer negocio con el banco A, el banco B, el banco C, sea porque la tasa de interés es mejor, sea porque la comisión es más baja, sea porque la calidad de la atención es mucho mejor del banco A, del banco B, etcétera. Esa es una competencia en el mercado. Ahora, aparte de eso, mis amigos, el punto es la liquidez. ¿Los bancos están líquidos? Sí, están líquidos, naturalmente. En las circunstancias de incertidumbre al futuro, como yo decía anteriormente, los bancos tienen que tener un mínimo de liquidez adecuada por cualquier circunstancia al futuro. Y esa liquidez sencillamente está subiendo por una sencilla razón. Está bajando la expansión del crédito porque los depósitos, como decía anteriormente, no reaccionan adecuadamente y los bancos están obligados de esa manera a subir un poco la liquidez. Y la liquidez, el nivel de liquidez que tienen los bancos es bastante razonable de acuerdo a los balances que demuestran las instituciones bancarias, igual que el informe de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Ese es otro tema muy importante que le da, vuelvo a repetir, solidez a la banca, que le da liquidez para confianza de los depositantes. Ahora, hay bancos también
que a los efectos de expandir su crédito no dependen solamente de lo que son los depósitos de los clientes. No importa si son los exportadores, no importa si son los empresarios, no importa si son los hogares, etcétera, etcétera. Sino también hay préstamos internacionales que la banca logra conseguir, especialmente los bancos grandes en su tamaño. No voy a mencionar esos bancos grandes. Por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional es una filial financiera del Banco Mundial. Esta entidad del Banco Mundial presta en el mundo, no solamente al Ecuador, presta para una serie de propósitos. Y otro banco del Ecuador tiene préstamos de ese organismo multilateral. ¿Y qué hacen con esa línea de crédito? Bueno, es para financiar importaciones de materia prima, para financiar importaciones de capital. Esto es un crédito que recibe directamente los bancos. No es la fuente que son los depósitos, pero es una fuente mucho menor. Y en buena hora que los bancos hayan decidido, los bancos grandes, obtener este financiamiento que está en condiciones muy adecuadas en plazo y en tasas de interés. Porque cuando usted tiene los depósitos, mi amigo, los depósitos son de corto plazo. Por ejemplo, digo usted, los depósitos de ahorro. Los depósitos de ahorro, queridos amigos, en cualquier momento ustedes, como ahorristas que son de un banco al otro banco, sacan la plata y la llevan a otro banco, ¿verdad? Luego los depósitos en cuenta corriente son también a la vista. En cualquier momento usted liquida su chequera, saca la plata del banco, mete a otro banco porque el otro banco le da mejores condiciones, mejor atención, lo que sea, ¿verdad? Entonces, esos son, ¿qué cosa? Son sencillamente recursos de retiro inmediato, por decirlo así. Los depósitos a plazo no, están sujetos a los plazos. Nadie puede pedir, digamos, que un banco le devuelva la plata antes que venza la póliza de acumulación, por ejemplo, o el certificado. Si usted ha invertido su dinero a 60 días plazo, sencillamente tiene que esperar los 60 días, sencillamente, ¿para qué? Para que le devuelvan el dinero, capital e intereses, ¿no? Pero el resto son depósitos a la vista. En cambio, cuando usted tiene líneas de crédito, por ejemplo, de la entidad financiera que he mencionado, sencillamente eso es de largo plazo. De largo plazo vienen los fondos violentamente, alimentan sencillamente esos fondos al activo y a la caja del banco, y sencillamente nace un pasivo que es: yo le debo a la Corporación Financiera Internacional. Y con esa plata que tienen de ese organismo financiero internacional, usted comienza a prestar ¿en qué? En condiciones de plazo mucho más adecuadas. ¿Por qué? Porque ese organismo internacional del Banco Mundial le presta, no es a la vista, le presta sencillamente a veces a 4, 5, 6 años, depende de la negociación que ha hecho ese banco grande ecuatoriano con la Corporación Financiera Internacional. Y esa es una buena acción porque complementa la base de los depósitos para expandir el crédito en condiciones más adecuadas en un momento dado que lo que permite el fondeo de cortísimo plazo. La banca, por lo tanto, se encuentra en buen estado de salud. Hay que seguir confiando en la banca. Yo confío en la banca, su estado de salud, y eso es por la competencia, por la eficiencia con que los administradores y los directores van administrando hacia el futuro sus recursos y su institución. En estas circunstancias en las que naturalmente hay problemas macroeconómicos en el país, la gente comienza a decir, especialmente los empresarios, que es necesario sencillamente que los bancos presten más plata, porque en la medida que restringe el crédito de los bancos, tiene un efecto macroeconómico, porque en un momento dado no le prestan lo suficiente, entonces pues un empresario no puede importar el volumen de materia prima que es necesario para sus operaciones, y eso implicará menos producción, etc. Eso es comprensible, ese punto de vista de los empresarios, pero a su vez hay que ver que sencillamente los bancos tienen que estar lo más líquidos que las circunstancias lo permiten para evitar complicaciones hacia el futuro frente a la incertidumbre que se tiene por la situación macroeconómica del país y fundamentalmente por la insostenibilidad de las finanzas públicas ecuatorianas, tema que ya lo hemos tratado en una serie de circunstancias. De tal manera, mis amigos, que la banca está bien y en buena hora, No obstante que los sectores productivos, la agricultura, por ejemplo, luce en una serie de empresas y una serie de subactividades de todo el sector, luce pues con debilidades. Vea usted lo que ha pasado con el arroz, excedente de arroz, están exportando arroz, etcétera, y los agricultores en un momento dado dicen no tengo suficiente crédito, y aquí claro interviene ya no los bancos privados también prestan a la agricultura. Sí, pero la agricultura, mis amigos, tiene una serie de características. Una de ellas, de las tantas que existe, es que mañana sencillamente se viene
una sequía, por ejemplo, y el cultivo se pierde. O en la sierra en un momento dado viene pues granizos, el frío, etcétera, y se pierde el cultivo de papas. Y en ese momento el agricultor, chiquito, mediano, grande, que tiene deudas con un banco privado, va por el banquero y le dice, ¿sabe qué? Ha pasado esto con el clima, pues he perdido la cosecha, así que mi amigo tiene que reestructurarme la deuda, etcétera. Y naturalmente, pues un banquero que conoce de esas características del sector agropecuario, no prestan una cantidad y un porcentaje muy significativo de su cartera a la agricultura, por esta serie de razones. Pero los bancos no es que no prestan un centavo al sector agropecuario. Por ejemplo, el sector bananero tiene créditos con el sector bancario privado, el sector cacautero, que es una planta, pues, amigo, de exportación, pero que de largo plazo. El arroz es un cultivo de corto plazo, como le llaman. Y también, pues, usted tiene en la sierra ecuatoriana, por ejemplo, flores. Entonces, hay una serie de empresas de flores que sencillamente tienen créditos importantes con la banca privada, que esos son fundamentalmente más que productos de consumo interno, son de exportación, como es el banano, como es el camarón, como es el café, el cacao, etcétera, o son las flores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los bancos sí tienen, pero claro, por los riesgos que tiene la agricultura, en un momento dado no se concentra mucho el crédito en esos sectores. Para eso, sencillamente, en todas partes del mundo, inclusive en el Ecuador, se formó hace muchas décadas atrás en el Ecuador lo que se llamaba el Banco Nacional de Fomento, que hoy se llama Banco Ecuador, dedicado ¿a qué? Fundamentalmente para financiar el desarrollo agrícola y para financiar cosechas, etcétera, etcétera, tanto de productos fundamentalmente de consumo interno como el arroz, la papa, etcétera. Entonces, lamentablemente, veremos en una nueva oportunidad, Banco Ecuador no está haciendo un papel adecuado, honestamente. Cuando uno ve el balance de esta institución pública, uno observa que la expansión del crédito y el crédito que se da al sector agropecuario no es el más adecuado. Ahí se requiere sencillamente que entre una capitalización de ese banco. Hay que capitalizar Banco Ecuador, que antes era el Banco Nacional de Fomento. El objetivo, vuelvo a repetir, es servir mejor al sector agropecuario. Si el sector bancario privado no puede, por las características de riesgo que tiene la agricultura, es lo que era el Banco de Fomento, Banco Estatal, el que tiene que entrar a compensar lo que no puede hacer debido a los factores mencionados, la banca privada. Igual usted tiene pues otro banco estatal, que es el Banco del Ecuador, que se formó pues, en la dictadura militar, hasta donde yo recuerde, sencillamente ¿para qué? Para financiar proyectos de municipios, consejos provinciales, fundamentalmente, no digo exclusivamente. Usted tiene algo que no es banco, pero yo le llamo Banco de Inversión, la Corporación Financiera Nacional, que también necesita ser capitalizada, ¿Para qué? Se formó esa empresa hace muchísimos años atrás, con un nombre diferente, pero ¿para qué se formó? Para financiar el desarrollo industrial ecuatoriano. Y hoy por hoy pues uno ve en los balances de la Corporación Financiera que no está cumpliendo realmente su papel. ¿Por qué? No hay recursos suficientes. Entonces yo digo, hay que capitalizar ese banco. Y naturalmente alguien dirá, bueno, si la caja fiscal tiene problemas serios, como hemos visto en varios programas anteriores, ¿por qué pues sencillamente capitalizar esto? ¿De dónde va a salir el plata? Yo creo que sencillamente organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento, por ejemplo, pudieran ayudar al gobierno ecuatoriano dándole préstamos para capitalizar esas instituciones, para que esas instituciones, banca pública, sencillamente puedan expandir el crédito mucho más aceleradamente de lo que está haciendo la banca privada del Ecuador. ¿Sí? Usted tiene un banco estatal, pero que opera como banco comercial privado, sus directores, su administración, tiene una administración privada que es el Banco del Pacífico, etcétera, igual que los otros bancos están en buen estado, etcétera. Pero señores, se necesita, y vamos a desarrollar en el futuro, que la banca pública sencillamente tiene que ser fortalecida, tiene que cumplir mejor su función y hay que capitalizar esas instituciones y hay que encontrar el financiamiento para eso, etcétera. Pero también ustedes tienen en el sector financiero, señores, las cooperativas de ahorro y crédito, que he dicho que en una nueva oportunidad pues convocaremos a un diálogo al gerente de ese gremio de cooperativas. Pero antes había más de 1000 cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador. Hoy es mucho menos porque hay una serie de cooperativas chiquitas que eran débiles y que han desaparecido por una liquidación voluntaria de sus accionistas o de
sus participantes, porque no son compañías anónimas, son cooperativas, y la filosofía de cooperativa nació en el mundo hace muchísimo tiempo atrás y es una buena filosofía, en que se ayudan sencillamente mutuamente a una serie de créditos, pequeños créditos que sencillamente, si son bien administrados, todas las cooperativas estarán en buen estado. En este momento no tenemos información sobre este particular. De tal manera, amigos, que la banca privada ecuatoriana está muy bien, goza de buen estado de salud y sencillamente todo el mundo tiene que confiar en la alta calidad de la administración de los bancos privados. Mucha gente también dice, aparte de las restricciones, que las tasas de interés son altas y que no es posible pues que tengamos esta realidad de tasas de interés altas cuando en otros países, como por ejemplo Panamá, las tasas de interés son más bajas. Y naturalmente que la diferencia con Panamá uno no la puede comparar porque Panamá es un centro financiero internacional que le llega dinero de 10.000 partes y en la que, dinero legítimo por supuesto, y en la que usted tiene en Panamá pues la presencia de los bancos internacionales, europeos, estadounidenses, etcétera, lo que no pasa en el Ecuador. Sobre esto, naturalmente, les digo, en materia de política bancaria, mucha gente, y en la que yo también me encuentro, hay que meterle, perdónenme la expresión, más competencia a los mercados, en el mercado bancario, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que el gobierno, que dirige la política bancaria, los organismos correspondientes, la Junta de Regulación correspondiente, la Superintendencia de Bancos, debería promover que bancos internacionales americanos y bancos internacionales europeos vengan al Ecuador. Yo no creo que los bancos privados ecuatorianos vayan a decir no más competencia, de ninguna manera. Yo personalmente creo que los bancos dirán bienvenida a la competencia de otros bancos que quieran venir al Ecuador, sea bancos europeos, españoles, franceses, etcétera, o bancos americanos. Pero yo creo que hay que estimular a estos bancos internacionales que vengan, no solamente a tener oficinas de representación. Yo siempre he pensado que el gobierno no debe renovar las oficinas de representación, no, por una sencilla razón. Las oficinas de representación muchas veces lo que hacen es captar recursos, y esos recursos se van afuera. ¿De quién? De ecuatorianos que por cualquier motivo quieren sacar la plata, ¿sí? Su fondo. Entonces yo digo, señores, no les doy oficina de representación, les doy sencillamente, les autorizo a que constituyan sucursales. Venga, les facilito todo a ustedes, pero pongan la sucursal, eliminen la oficina de representación. Eso es una acción de política bancaria que tiene que hacer el gobierno nacional, que hasta este momento no se ve una acción en esta materia, ni de la Superintendencia de Bancos, por lo menos yo no la veo, y ni de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera del país. Amigos y amigas, hemos llegado al término de este programa. Yo les agradezco por estar con nosotros. Muy buenas noches, nos veremos próximamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.